Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón favorito para los seriéfilos de corazón. Hoy estamos a punto de embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por paisajes exóticos, romances apasionados y tramas que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Están listos para descubrir un mundo de intriga, drama y pasión desbordante? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas, esas joyas televisivas que han conquistado corazones alrededor del mundo y que, por supuesto, no podían faltar aquí, en nuestro espacio. En este vídeo les voy a presentar una selección imperdible de series turcas que, si aún no han visto, tienen que agregar urgentemente a su lista de pendientes. Y lo mejor de todo es que les contaré dónde encontrarlas con doblaje al español o, si prefieren, la versión original, con subtítulos, para que no se pierdan ni un solo detalle de estas historias cautivadoras. Así que prepárense una taza de té, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este viaje lleno de emociones y giros inesperados. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, o si eres de los que siempre se olvida, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Sí, haz clic en ese botoncito rojo. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos con recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Además, si activas la campanita, YouTube te avisará cada vez que subamos contenido nuevo. No te lo pierdas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta lista de series turcas que no te puedes perder. La primera serie que quiero recomendarles es una que ha causado furor en todo el mundo, una historia de amor imposible, secretos familiares y ambiciones desmedidas, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en español. Esta serie nos presenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las artimañas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien obliga a la joven a casarse con él. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y sediento de venganza, desatando una serie de eventos que pondrán a prueba el amor de Kemal y Nihan, así como la lealtad de sus familias. Kara Sevda es una serie con una trama adictiva, personajes complejos y actuaciones magistrales. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente electrizante. Pueden encontrar Kara Sevda con doblaje al español en varias plataformas de streaming, como Netflix y Univision Now. Si prefieren verla con subtítulos, también está disponible en YouTube y en diversas páginas web especializadas en series turcas. Les aseguro que una vez que empiecen a verla, no podrán parar hasta descubrir el desenlace de esta apasionante historia de amor y venganza. Kara Sevda no es simplemente una historia de amor, es una saga épica que explora las profundidades del alma humana, los límites del sacrificio y la fuerza imparable del destino. Kemal, un ingeniero de minas inteligente y ambicioso de un barrio humilde, y Nihan, una joven artista perteneciente a una familia adinerada y problemática, se encuentran por casualidad y su conexión es instantánea y poderosa. Su amor desafía las barreras sociales y económicas que los separan, creando un vínculo inquebrantable. Sin embargo, la sombra de Emir Kozkolu, un hombre despiadado y calculador, se cierne sobre ellos. Emir está obsesionado con Nihan y está dispuesto a todo para tenerla. Utilizando su poder y su influencia, obliga a Nihan a casarse con él, separándola de Kemal y destrozando sus sueños de un futuro juntos. Años después, Kemal regresa a Estambul, transformado por la experiencia y consumido por la venganza. Ha amasado una fortuna y está decidido a exponer a Emir y recuperar el amor de Nihan. Su regreso desata una tormenta de emociones y secretos que amenazan con destruir todo a su paso. La serie explora temas complejos como la clase social, la ambición, la traición y la redención. Los personajes están llenos de matices y sus motivaciones son comprensibles, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. La tensión entre Kemal y Nihan es palpable en cada escena, mientras que la maldad de Emir se vuelve cada vez más inquietante. La producción de Kara Sevda es impecable, con una cinematografía hermosa y una banda sonora que intensifica las emociones de la historia. Los escenarios de Estambul son impresionantes y añaden un toque de autenticidad a la serie. Kara Sevda es un viaje emocional que te dejará sin aliento. Es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la justicia. La siguiente serie en mi lista es Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, en español. Esta es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer episodio. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero sueña con convertirse en escritora.
Por presión de su familia, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Khan, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Entre Sanem y Khan surge una atracción irresistible, pero su relación se ve obstaculizada por las intrigas y los malentendidos. Erkenzicus es una serie refrescante, divertida y llena de momentos románticos. La serie destaca por su ritmo ágil, sus personajes entrañables y sus hermosos paisajes de Estambul. Los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, tienen una química increíble y logran transmitir la alegría y la pasión de sus personajes. Pueden encontrar Erkenzicus con doblaje al español en DB Max y con subtítulos en YouTube y en diversas páginas web especializadas en series turcas. Si están buscando una serie ligera, entretenida y que les haga suspirar de amor, Erkenzicus es la opción perfecta. Erkenzicus es mucho más que una simple comedia romántica, es una oda a la libertad, la autenticidad y la búsqueda de los sueños. Sanem Aydin, una joven llena de energía y creatividad, representa la lucha por romper con las expectativas sociales y familiares. Su espontaneidad y su torpeza la hacen aún más adorable y cercana al público. Candivit, por otro lado, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero detrás de su fachada de seguridad se esconde una sensibilidad y un deseo de encontrar el verdadero amor. La relación entre Sanem y Khan es el corazón de la serie. Su química es innegable y su romance se desarrolla de manera gradual y encantadora. A pesar de los obstáculos y los malentendidos, su amor se fortalece con cada episodio. La serie también explora temas importantes como la amistad, la familia y el empoderamiento femenino. Los personajes secundarios están bien desarrollados y aportan humor y calidez a la historia. Los paisajes de Estambul, con sus calles vibrantes y sus vistas impresionantes, se convierten en un personaje más de la serie. Erkenzicus es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de alegría. Es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, entretenida y llena de esperanza. La serie ha sido un éxito internacional y ha catapultado a sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, a la fama mundial. Ahora, para los amantes de las historias más intensas y dramáticas, les recomiendo Yerde, o Infiltrado en español. Esta serie es un thriller policial que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La serie cuenta la historia de Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es reclutado por la mafia. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en una guerra sin cuartel, poniendo a prueba su lealtad y su moral. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. La serie destaca por su trama compleja, sus personajes bien desarrollados y sus actuaciones impecables. Los protagonistas Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli ofrecen interpretaciones memorables, transmitiendo la angustia y la desesperación de sus personajes. Pueden encontrar Yerde con doblaje al español en Netflix y con subtítulos en YouTube y en diversas páginas web especializadas en series turcas. Si les gustan las series con mucha acción, intriga y un toque de drama familiar, Yerde es una opción que no se pueden perder. Yerde es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad es un bien escaso y la traición acecha en cada esquina. La historia de Sarp y Umut es un viaje emocionalmente agotador, lleno de giros inesperados y momentos de alta tensión. La serie explora la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la familia y el impacto de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Sarp, obligado a infiltrarse en la mafia para proteger a su familia, se enfrenta a dilemas morales que lo ponen al límite. Umut, por otro lado, lucha por sobrevivir en un mundo despiadado, sin saber que su hermano está más cerca de lo que imagina. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción bien coreografiadas y sus personajes complejos y realistas. La química entre Atay Ulusoy y Aras Bulut Inemli es excepcional y logran transmitir la profunda conexión entre los hermanos, a pesar de estar separados por la ley. Yerde es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el final. Es una experiencia televisiva intensa y memorable que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Otra serie que quiero recomendarles es Mutesem-YZYL, o El Sultán en español. Esta serie es un drama histórico que nos transporta al Imperio Otomano, durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie cuenta la historia de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa favorita de Solimán y una de las mujeres más influyentes del imperio.
Muhteşem Yzyl es una serie con una producción impecable, vestuarios deslumbrantes y escenarios majestuosos. La serie destaca por su rigor histórico, sus personajes complejos y sus intrigas palaciegas. Los protagonistas Ali Tergenk y Mary Muzerli ofrecen interpretaciones magistrales, transmitiendo la ambición y la pasión de sus personajes. Pueden encontrar Muhteşem Yzyl con doblaje al español en Netflix y con subtítulos en YouTube y en diversas páginas web especializadas en series turcas. Si les gustan las series históricas con una trama llena de intrigas, poder y pasión, Muhteşem Yzyl es una opción que los cautivará. Muhteşem Yzyl es una ventana a un mundo fascinante y desconocido, lleno de opulencia, intrigas y luchas por el poder. La serie recrea con gran detalle la vida en el Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes otomanos, y nos presenta a personajes históricos reales, como Solimán el Magnífico y Hürrem Sultán. La historia de Hürrem es particularmente cautivadora. Una joven esclava que, gracias a su inteligencia y su astucia, logra ascender en la jerarquía del palacio y convertirse en la esposa favorita del sultán. Su ambición y su determinación la convierten en una figura controvertida, pero también en una mujer poderosa y admirada. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la ambición, la religión y la guerra. Los personajes están llenos de matices y sus motivaciones son comprensibles, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. La producción de Muhteşem Yzyl es impresionante, con una cinematografía hermosa, una banda sonora épica y unos vestuarios y escenarios deslumbrantes. La serie ha sido un éxito internacional y ha despertado el interés del público por la historia del Imperio Otomano. Finalmente quiero recomendarles una serie más reciente que ha tenido mucho éxito, Yargı, o Familia de Abogados en español. Esta serie es un drama judicial que cuenta la historia de İlgaz Ceylan, un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. A medida que investigan el caso, İlgaz y Ceylan descubren secretos oscuros y se enfrentan a dilemas morales que pondrán a prueba su relación y sus convicciones. Yargı es una serie con una trama inteligente, personajes complejos y actuaciones convincentes. La serie destaca por su ritmo ágil, sus giros inesperados y su reflexión sobre la justicia y la familia. Los protagonistas Kaan Urgankolu y Pınar Deniz tienen una química palpable y logran transmitir la tensión y la pasión de sus personajes. Pueden encontrar Yargı con doblaje al español en HBO Max y con subtítulos en YouTube y en diversas páginas web especializadas en series turcas. Si les gustan las series con misterio, drama judicial y un toque de romance, Yargı es una opción que los enganchará desde el primer momento. Yargı es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, gracias a su trama intrincada y sus personajes llenos de secretos. İlgaz y Ceylan son dos abogados con ideales opuestos, pero se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso que los afecta profundamente. A medida que investigan, descubren una red de mentiras y traiciones que involucra a sus propias familias. La serie explora temas como la justicia, la moral, la familia y el amor. Los personajes están bien desarrollados y sus motivaciones son comprensibles, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. La serie destaca por su ritmo ágil, sus giros inesperados y sus actuaciones convincentes. La química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es palpable y logran transmitir la tensión y la pasión de sus personajes. Yargı es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la importancia de la familia. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una serie con misterio, drama y un toque de romance. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas joyas televisivas. Recuerden que todas estas series están disponibles con doblaje al español o con subtítulos en varias plataformas de streaming y páginas web. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más imperdibles: Kara Sevda con su amor eterno y venganza, Erkenci Kuş con su comedia romántica y espíritu libre, Yerde con su acción e intriga policial, Muhteşem Yzyl con su drama histórico y poder palaciego, y finalmente Yargı con su misterio judicial y dilemas familiares. Todas ellas, series cautivadoras que te sumergen en un mundo de emociones y giros inesperados. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención.
¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra serie turca para recomendarme? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones de series y películas. Hasta la próxima.